Baskonia apuesta fuerte en el mercado y ficha a Donta Hall hasta el año 2026, uno de los centers más divertidos de los últimos años en la Euroliga y que supone un salto de calidad respecto a la apuesta de pasados años con jugadores como Mike Kotsar, Tony Yekiri o Michael Eric. Pero ¿qué puede aportar realmente? ¿Qué implican los planes de Pablo Laso? ¿Será una de las estrellas de este equipo en el Bues Arena? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del mercado de fichajes, fichaje confirmado, Donta Hall, que firma por Baskonia hasta el año 2026. Un pívot de 26 años que llevaba 10 días sonando con fuerza la posibilidad de que llegara a Baskonia y ya se ha hecho realidad. Hoy vamos a hablar de él, vamos a contar muchas cosas. Es cierto que además es un jugador que tiene una entrada muy fácil a nivel visual porque es el más espectacular de los últimos años en Euroliga, rebotes ofensivos, tapones, mates, alley-oops, todo lo tiene el jugador norteamericano con pasaporte de Azerbaiyán, que creo que es una de las claves para entender esta incorporación. Y hoy vamos a analizar por qué este jugador que llegó a sonar para CSKA de Moscú, para el Real Madrid o para el Olympiacos en los últimos años, bueno, Baskonia ha podido acceder a él y firmarlo para mí para ser uno de los mejores fichajes que probablemente vaya a hacer Baskonia esta temporada. Así que vamos a ir contando detalles, lo vamos a conocer y vamos a hablar también de cómo va quedando el dibujo del juego interior de Baskonia, porque ayer además hubo muchos rumores de la salida de Chima Moneke. El propio Chima escribió un comunicado en redes sociales diciendo que se queda y que ha hablado con Pablo Laso y parece que bueno, próximamente podría llegar su complemento o su acompañamiento en el puesto de 4. Así que vamos a ir comentando, 6 del Baskonia o no, creo que puede ser un debate muy interesante y os leo aquí abajo para charlar y hablar de la llegada de Donta Hall al Baskonia. Bueno, la realidad es que a mí, desde el primer momento que sonó Donta Hall, aunque he sido consciente que su temporada pasada no fue la mejor, son 5 puntos, 3,5 rebotes y que yo he comentado en varios vídeos a lo largo de esta temporada, ¿no?, que había bajado su rendimiento, creo que era la única opción en la que Baskonia podía acceder a un jugador de este nivel. Y me explico. Yo creo que todos somos conscientes de que Baskonia no es un top 8 de presupuestos de la Euroliga ni un top 10, ¿no? Y Baskonia normalmente apuesta por jugadores que tienen que hacerse. Es más probable que Baskonia acierte con un Costello, que era un jugador que en ACB empezó a llamar la atención, o un Vincent Poirier absolutamente desconocido que lo convierte en estrella, antes que fichar a un jugador súper contrastado en Europa, porque la realidad es que este jugador ya lo estaba, ha jugado Final Four, es un jugador que ha dominado físicamente y que ha llamado la atención a todo el mundo porque su llegada a la Euroliga fue fulgurante en aquel verano de 2021. Y es que ese creo que es la clave, ¿no? Baskonia ha leído muy bien, ha tenido pausa, ha tenido calma, ha encontrado un jugador que le encaja por tema de comunitario, por eso es del pasaporte de Azerbaiyán, y porque ha encontrado un jugador que es una oportunidad de mercado absolutamente increíble, ya que Mónaco se ha movido mucho, se ha encontrado con piezas que quiere liberarse y finalmente pues se hace realidad la llegada de Donta Hall. Por contaros un poco su historia. Formado en la Universidad de Alabama del año 2015 a 2019, nace allí, no es drafteado en 2019, tiene etapa en 2020 tanto en los Pistons como en los Nets, en los Magic está en 2021 y en agosto de ese año precisamente acaba firmando por Mónaco. Yo recuerdo de hecho que Unicaja de Málaga lo quiso en su momento y finalmente fue Mónaco quien se lo arrebató después de haber ganado la Eurocup y obtener ese pase a la Euroliga. Allí ha ido haciendo temporadas de excelente a notable ha aprobado justo, ¿no?, que yo creo que ha sido la evolución de los últimos años. Os decía que su media esta última temporada ha sido 5 puntos, 3,5 rebotes, jugador del 60% en tiros libres, es decir, que no es la especialidad de la casa, pero sí que es un jugador que no tiene rango de tiro de 3 y que firma un 75% en acciones de tiro de campo, es decir, que prácticamente todo lo que hace es machacar, finalizar con un mate o con un gancho muy muy cerca, porque realmente en ataque es muy limitado, hace dos cosas, pero las hace de una manera bestial. Pensándolo un poco en modo Baskonia, ¿no?, porque es un jugador que ha militado ya varias temporadas en Euroliga. Yo creo que lo primero que a mí se me viene a la cabeza pensando en este fichaje es que es un jugador que no tenía Baskonia, yo diría que en su historia reciente, es que no recuerdo un pívot que tuviera esa capacidad física, ¿no? Porque hemos citado antes a Vincent Poirier, un jugador diferente, mucho más grande, en este caso pues Donta Hall es un 208 pero que pesa 105, 106 kilos, es decir, un jugador muy liviano, con unos tobillos así muy finitos que llaman mucho la atención, pero creo que este perfil de jugador de jugar por encima del aro, ser un trailer brutal, ser un jugador que en rebote ofensivo te vaya a dar tanto, pues creo que no lo había llegado a tener y es algo que yo había reclamado en los últimos años en Baskonia y evidentemente
con Khalifa Diop, que vivirá su segundo año, o prácticamente su primero, porque había jugado muy poco por las lesiones la pasada temporada, y ahora con la presencia de Donta Hall, es un cambio sustancial respecto al costero Kotsar que terminó la pasada temporada. Yo destacaría de él, primero, es que lo más evidente, ¿no? Su físico y lo que aporta en ataque. Lo que aporta en ataque es rebote ofensivo, muchas veces para terminar, o ya sea para un rebote sacarlo fuera o para acabar en un mate, y sus acciones finalizando en el 2 para 2, y luego en muchas acciones en las que él se cuela por línea de fondo, penetra un jugador pequeño, la tira arriba y él la puede coger en el segundo piso, en el tercero y prácticamente en el cuarto. Y ese es su recurso ofensivo, es decir, no es un jugador que te vaya a generar de espaldas a canasta, no es un jugador que le puedas pedir un tiro de 5 metros, no, es un jugador que cerca del aro es su territorio, es su dominio y ahí marca diferencias. Decía que tiene un mínimo gancho que lo puede utilizar, pero estamos hablando a 2 metros de canasta y no es lo que más le apetece. A él lo que le gusta es finalizar, terminar duro, sacar faltas porque va muy arriba al aro. Bueno, yo creo que ese es el punto, es algo que hace 3 cosas bien en ataque y no se complica. Y en defensa, que probablemente no es el mejor defensor sobre balón de toda Europa, creo que es un jugador muy bueno en segunda ayuda. Es un jugador que intimida muchísimo, que llega muy arriba, que tapona, que tiene muy buen timing y muy buen feeling, y creo que para llegar a esos tapones ahí arriba, creo que es una de las mejores noticias. Baskonia va a ganar un intimidador que los últimos años había sido Costello, pero realmente creo que Matt nunca llegó a ser un defensor intimidador como tal, ¿no? Como lo puede ser Tavares, como lo puede ser Donta Hall, como lo puede ser Van Sanporé, y yo creo que en ese sentido es importante, bueno, lo que le puede aportar. Entrando en el capítulo de no dudas, sino cosas que tienen que ir llegando. Primero, creo que lo más importante para Donta Hall es que por primera vez en su carrera creo que va a ser el pívot relevante. No sé si el titular, pero sí el más importante de los dos, y eso creo que es algo que le tiene que motivar a Donta Hall de cara a firmar 2 temporadas por Baskonia, ¿no? Porque él en Mónaco siempre tuvo a Moti y unas de competencia, incluso el último año a Manjaité, apostaron por meter quintetos muy pequeños, y este año incluso en momentos determinantes de la temporada Donta Hall con Mónaco no jugó, es decir, que perdió relevancia. Y yo creo que este Baskonia, con Pablo Laso a la cabeza, quiere firmar un jugador que le quiere dar el puesto principal. Probablemente veamos a Khalifa Diop de titular, no lo descarto, pero creo que Donta Hall va a ser el que acabe los partidos, el que juegue los momentos clave y el que sea decisivo en la hora de la verdad. Y creo que eso es algo por lo que se ha podido decidir, en este caso Donta Hall, para acabar fichando por Baskonia. Y eso creo que es importante, eso es importante. Y luego la cuestión de lo que necesita alrededor. Yo os he hablado mucho de lo que creía que Marcus Howard necesitaba, y es un equipo preparado para acompañarle. Donta Hall es un buen bloqueador y un buen finalizador, con lo cual también le va a dar un recurso a Marcus para colgar balón arriba, pero creo que ahora la guinda para que Donta Hall no rinda el 60, 70, 80% es que le coloquen un base que le dé balones y le nutra constantemente. No es un nutrir Prigioni, Huertas, Thiago Splitter, Prigioni, Luis Scola, sino que es una forma de darle balones distinta, pero por ejemplo Darius Thompson y Mike Kotsar demostraron que esa conexión le llevó a Mike Kotsar a ser MVP de la jornada en Euroliga. O sea, es decir, necesita un jugador que asista. Vamos a ver qué busca en el mercado Baskonia. Es cierto que no hay muchas opciones ahora mismo libres y que sean comunitarias, que creo que esto es importante, porque lo de Markel Johnson parece que finalmente se apaga. Yo os comenté que no tenía demasiado sentido a nivel estructural por el tema de los extracomunitarios, pero es evidente que ahí, con un base, yo qué sé, tipo TJ Shorts, ¿vale? Por ponernos un nombre que, bueno, pues que es cierto que es un jugador que tiene contrato, pero que alguien lo podría tratar de fichar. Estás buscando un jugador que le tire balones arriba y que le convierta en uno de los puntales ofensivos de este equipo. Marcus Howard lo va a ser. Yo creo que Donta Hall bien acompañado lo va a ser, y yo tengo muchas ganas de ver a este jugador. Yo también me he sorprendido un poco, ¿no? Porque mucha gente decía, pero ¿cómo puede fichar Baskonia a Donta Hall? Es un jugador que ha militado. Bueno, es que la realidad es que Donta Hall ha vivido su peor temporada, y yo creo que ahí Baskonia ha leído muy bien la jugada, ha leído muy bien el movimiento. Ya sabe, le ha hecho 2 veces a Mónaco lo mismo, porque con Chima Moneke fue un buyout y le firmó 2 temporadas, y este año con todo el run que ha habido, ¿no? En las últimas horas también de si va a pagar Partizan, el propio Chima ha tenido que salir a la palestra a decir que no. Bueno, pues finalmente va a firmar un jugador súper físico e importante. Veremos cómo cierra ese juego interior, bueno, con Tadas, con Moneke, con la figura de Khalifa Diop, que veremos qué paso da, Donta Hall, y veremos pues si llega Lukas Amanic, ¿no? Que es uno de los nombres que está sonando en las últimas horas, el ala pivot croata, pero lo que es evidente es que Baskonia da un salto de calidad en el 5, que hace mucho que no lo tenía, y es evidente también que el juego interior de Baskonia ha pasado de ser súper talentoso a súper físico, ¿no? Yo creo que eso le coloca en la órbita de los equipos Euroliga que quieren marcar diferencia con un juego interior potente y que pueda aguantar los 70-80 partidos que tiene que jugar el equipo, en este caso de Pablo Laso. ¿Qué os parece el fichaje de Donta Hall? ¿Os gusta? Bueno, pues me gustaría que completarais este análisis con vuestro comentario aquí abajo, y si os gusta este vídeo, que os suscribáis. Nos vemos en el próximo y seguimos hablando de básquet. Hasta luego, adiós.